Hola, hola a todos en esta linda noche de miércoles. Bueno, yo estoy feliz porque después de un descanso merecido de prácticamente todo el mes de diciembre, bueno, no todo el mes de diciembre, fueron las 3 últimas semanas de diciembre, he descansado, me he recuperado un poquito, no al 100%, porque todavía tengo esta carita de cansancio acá que, bueno, sigo compartiendo con ustedes. Sin embargo, estoy muy contenta porque regresamos con nuestro programa ahora fresco, un poquito fresco más, si lo podemos decir así. Entonces, ¿qué va a pasar en este nuevo año? Y es por eso que acá está con nosotros Samantha, que nos acompaña en esta noche. Yo les presento Samantha Ulesia. Yo la quiero muchísimo, de antemano lo digo públicamente. Y vamos a tener programas diferentes. Arrancamos con Samantha porque vamos a revolucionar un tema que desde hace algunas semanas yo ya lo vengo compartiendo en redes, sobre todo en YouTube, bueno, no tanto en YouTube, sino en TikTok, en Instagram. Y les cuento que me ha pasado algo súper interesante porque me preguntan, pero ¿y por qué hablas de eso? A ver, ¿por qué pones tanto sobre narcisismo? ¿Por qué estás compartiendo este tipo de videos? Cuéntanos, ¿qué te pasa? Inclusive también me anticipo un poquito en el hecho de que me dicen, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo? Pobrecita, estás atravesando un problema. Entonces, yo les digo, ¿no? Con toda sinceridad, al 100%, pues, o sea, ¿qué mujer no ha pasado por un problema similar? Créame que aquella mujer que no ha pasado por un problema así, por algo tan complejo como lo que vamos a hablar a partir de hoy, porque no es la primera vez que lo vamos a hablar, nos vamos por un mes y medio con este tema porque lo vamos a ver y analizar de manera muy profesional. Y claro, mi querida Samantha, yo les decía, no voy a decir ni sí ni no, les voy a decir que esto que vivimos el 90% de las mujeres. Debe existir un 10% que no lo ha vivido y en realidad de mi parte, qué emoción, o sea, qué lindo que así sea. Bueno, yo quiero darles la bienvenida nuevamente. Este es su programa Sin Guiones, mi querida Samantha. No hay guiones aquí. Aquí no hay guiones. Yo tengo algunos apuntes, sí, pero no hay guiones. ¿Qué quiere decir? Que aquí podemos conversar tal cual, así como conversamos tú y yo cuando estamos hablando. Ok, No hay guiones, Ale. hola a todos. Bueno, como dijo Sarita, soy Samantha Ulestia. Bueno, trabajamos ahí en conjunto con Sarita ya casi 2 años, nos conocemos de ahí un tiempito. Primero agradecerte, Sarita, por el espacio, por dejarme quizás contar mi historia desde un punto de ayuda, desde un punto de aprendizaje para las personas que quizás están atravesando por situaciones que ni siquiera saben qué es, cómo se llama, cómo pueden salir de ahí, qué tan difícil, qué tan fácil puedes llegar a ser y no victimizándonos, obviamente, porque también hay que hacernos responsables de las decisiones que uno tiene, quizás con las pocas herramientas en el momento, pero es hora de hablar de un tema muy, muy importante como este, un tema muy tabú, muy de que la gente se admira, se pone muy a la defensiva y es justamente por la desinformación que puedes llegar a ver. Y también creo yo desde el punto de mamá, es que las mamás podamos ver esas herramientas que hay que darles a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque también es del un lado y del otro, no es que solo pasan en hombres, también hay mujeres que son narcisistas y que hay que tratar de que nuestros hijos puedan ver estas señales y que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer en el momento. Entonces, es de eso, Sarita. Más bien, muchas gracias por el espacio de nuevo y dale, conversemos. Ay, gracias a ti por haber dicho sí. Es muy interesante. Estábamos en un pasillo y empezamos a hablar sobre el tema y yo le digo, Sammy, ¿qué opinas? Y me apoya, apoya. Sé tú quien abre este telón.
porque de aquí, como les decía, vamos a hablar mucho sobre el tema. Me anticipo, la semana que viene vamos a estar con una psicóloga especialista. Ella es del CEPAM. No sé si ustedes conocen, el CEPAM es una institución, en este caso sin fines de lucro, es una ONG que trabaja para la defensa de las mujeres víctimas de violencias, de todo tipo de violencia. Entonces nos va a acompañar nuestra psicóloga, también posterior nos va a acompañar la directora del CEPAM acá en Quito, y vamos a ver, como les decía, este tema de una manera muy técnica. Tami nos está abriendo el telón y está abriendo el tema, pero ojo, mi querida Samantha, te cuento que yo pasé por este problema también y me puse a analizar ya acá a mis 44 años cómo era. Y mi querida Samantha, no fue la primera vez que lo pasé 2 veces en mi vida. Wow, qué fuerte. Imagínate. Yo creo que yo no volvería, o sea, no permitiría una vez más. Una vez creo que fue más que suficiente para eh, poner ciertos límites y no, o sea, para mí fue súper complejo, muy, muy complejo. Pero te felicito, Sarita, eres luz y eso habla muchísimo de cómo las mujeres nos podemos levantar después de esos golpes súper fuertes que nos puede llegar a pasar. Mi querida Sami, yo comparto contigo este bonito reconocimiento que tú me das en este instante. Lo hago recíproco porque te he escuchado, hemos compartido en algunos momentos el tema como tal, no específico como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sino la vivencia. Y yo te decía, Sami, ¿por qué 2 veces en mi caso? Porque la primera vez yo tenía 18, yo tenía 15 años, fue el primer novio, o sea, era el primer noviecito, ¿no? Tú sabes, el del colegio, y después me quedé con el del colegio, bueno, es el papá de mis 2 primeros hijos, Okay. y ahora yo lo puedo decir así, eso fue terrible, porque yo sufrí violencia física y sufrí violencia psicológica. Ahora, partamos del hecho de que yo tenía 18 años para ese entonces. Mi querida Claro. Sammy, yo no sabía nada, no tenía idea, era ignorante en todos los aspectos. Entonces, claro, pasan los años, ahora ya súper grande, me doy cuenta de las cosas, pero ojo, a ver, no nos vamos a decir narcisistas, les vamos a decir posibles narcisistas. ¿Por qué? Porque sabemos que eso solamente lo puede diagnosticar un profesional en psicología Correcto. y eso es responsable también, ojo, ¿no? Es responsable de decirlo como es. Y el cómo es posibles, supuestos, acercándose a... Y bueno, básicamente yo me topo con alguien así, después de cuando estoy grande, ya cuando ya conocía muchas cosas, inclusive desde el lado legal, Claro. pero no me di cuenta. No, es imposible darse cuenta, Sarita, porque primero creo que nos ha pasado igual muy jóvenes. Y entonces ahí obviamente la vida todavía no hemos vivido mucho, no hemos vivido las cosas que hay que saber, que vivir. Y obviamente tiene mucho también que ver con de dónde venimos, de las carencias que hemos vivido, para bien o para mal, no es una culpa. Bueno, nuestros papás hacen lo que pueden, que eso también es una parte de sanar muy importante, pero sí hay que darse cuenta muchísimo que las cosas que suceden siempre es por alguna carencia que nosotros tenemos y que obviamente en la edad lo vamos desarrollando, vamos viendo cosas, pero jovencitas es imposible, entonces va a pasar, puede pasar. Somos más exentas quizás cuando somos más chiquitas. Totalmente de acuerdo. Estamos muy desprotegidas, somos débiles en ese momento por falta de conocimiento, de experiencia. Y bueno, 18 años, 17, 15, imagínate, es imposible. Ahora, mira que el contraste se da en que nuevamente en mi vida me pasa ya que no estoy grande y ya cuando conozco términos legales, tengo más experiencia y demás, me pasa. Imagínate, me sucede porque no me doy cuenta, no me doy cuenta de lo que estaba pasando, porque esto es no sé, ahí viene la pregunta y ya para entrar en materia de tu historia, mi querida Sammy, es que
imperceptible. No lo sentimos, sino hasta cuando ya estamos ahí. Yo creería que incluso ni siquiera se siente, es algo muy silencioso, es algo muy analizado, es algo, ya vamos a ir hablando bien, me gustaría muchísimo, yo también tengo algunos apuntes que me parecen súper importantes, ya vamos a ver cómo es, digámoslo así muy coloquialmente, el modus operandi de una persona que tiene características narcisistas. Eh, no es fácil, es como una táctica muy, muy silenciosa, con mucha paciencia, y ya en el momento en el que suceden las cosas como suceden, ya es demasiado tarde cuando uno se da cuenta de que está en un lugar en donde ya no quiere estar, en el lugar en que le duele estar ahí, y que uno se da cuenta, pero ya pasa mucho, mucho, mucho tiempo y muchas cosas. En tu caso y en el mío, ya casadas y tuvimos hijos con esas personas, y ahí ya es más difícil todavía tomar las decisiones, ¿no? Porque ya hay una familia de por medio, muchos años de convivencia, y bueno, todo lo que la sociedad normalmente nos comenta que es lo correcto, que eso es más importante. Y tienes razón, ¿sabes? Me recuerdas algo. En el caso del papá de mis hijos, cuando yo ya tenía toda esta violencia dentro de mí, me decían, la iglesia, en mi comunidad, si lo podemos decir así, que no me puedo separar porque yo ya había tomado esa decisión, es el papá de mis hijos, y yo tenía que quedarme con él, y tenía que luchar por esa familia, y tenía que hacer todo lo posible, Sammy, para que eso no se termine. Entonces, claro, de alguna manera yo ahora que pienso ya más grande, ese fue también una manera de yo con mi mente atraparme ahí. Y como tú bien lo dices, tenemos hijos, es mucho más difícil. Sí. Sammy, ¿cómo fue tu experiencia? Cuenta. Y bueno, empezó cuando estaba muy joven, ya fui mamá, ya era mamá de una relación anterior, no, no conviví ni mucho menos, pero ya tenía una hija de 4 años en ese entonces. Y bueno, conozco a esta persona, una persona 11 años mayor que yo, me caracterizo mucho, sí, mucho más, con más de experiencia, eh, que obviamente tenía las características que quizás en el momento y en la edad, que eran como 24 años más o menos, era lo que una desea, un hombre maduro, un hombre estable económicamente, un hombre físicamente bien, que a uno le llamaba la atención, bueno, que a mí me gustaba en el momento, y todas las enseñanzas que un hombre mayor puede llegar a colocar a una chica de 24 años que estaba terminando la universidad. Entonces, empieza desde ahí, empieza desde la admiración, empieza, que son palabras claves, ¿no? Exacto, empieza mucho desde la admiración, desde cosas que uno anhela tener, anhela vivir, un hombre que ha viajado, un hombre que, bueno, tenía, exacto, check, exacto. Sí, estaba en una muy buena posición económica, y yo en ese momento era estudiante de una universidad y mamá de una niña. Entonces, para mí era como muchas características que a mí me llamaban mucho la atención. Un hombre muy inteligente, muy, sí, check, exacto, un hombre muy inteligente, incluso tomando decisiones muy firme, un hombre muy firme. Y bueno, esas cosas ya me engancharon. Pasó el tiempo, fue súper rápido todo, al año y medio ya me casé. Eh, y bueno, y yo recuerdo, y siempre digo, ya cuando cuento, cuando me casé, yo creo que en el tercer día, más bien en el segundo día, ya debía haberme separado de esa relación, porque veía cosas que yo en mi casa no las veía. Quizás una forma muy diferente de cómo él me trató al principio. Todo eran viajes, era mucho, ahora lo que se dice love bombing, que era mucho de regalos, mucho de, mira, te llevo a cenar, vamos acá y vamos allá, y ven, te invito a lugares que muy bonitos y que llamaban la atención. Bueno, mil cosas como para presentarme este mundo ya de adultos,
a alguien que todavía no estaba preparada para hacerlo, pero ya me introdujo en ese asunto. Eh, Fue mucho de eso, ¿no? De admirar, de conocer cosas que yo no sabía, no conocía. Eh, claro, después de todo ese noviazgo tan lindo, tan, no sé, tan perfecto que uno se puede llegar a imaginar. Te deslumbraste, te deslumbró. Y totalmente, totalmente. Y ya cuando llegamos al punto de casarnos, él firmó los papeles de lo que nos casamos y al día y esa noche, de hecho esa noche fue otra persona, totalmente wow, diferente. Entonces, una de las características mucho, ya tomando un poco ahí de definición, cuando tiene una persona mucho esas características es deslumbrar, es el love bombing, que es sí o sí, que va, que uno le ponga en primer lugar, que él se vuelva no sé, tu prioridad quizás en tu vida, y ya cuando todo está mucho más seguro, ya te tienes segura, en este caso fue el tema del matrimonio y todo lo demás, eh, ya se cambiaron los planes, ya no, ya estaba listo todo lo que ya él deseaba ya estaba definido lo que él quería hacer. Entonces así fue, así me sentí. Tú me dices, Sammy, viene a mi mente algo interesante de esta segunda vez que te cuento que me pasó, que les cuento a todos y a todas quienes nos vean. Porque eso se siente como conversación uno a uno. Y sí, vemos que tenemos un montón de personas que nos están mirando y que nos van a mirar posterior, y es con mucho cariño para ustedes. Decirte que todo lo que tú me acabas de decir es como traer a mi mente esta segunda vez que me pasó. Esta segunda vez fue igualito. Qué bestia, qué hombre magnífico. Tenía recursos, me llevó de paseo, me llevó al oriente, me llevó al Puyo, me llevó a un café de, ¿cómo te explico? Está como en la selva, una belleza, qué bestia, me deslumbró, tal cual. Yo te puedo decir, yo ya con mis años, no era tan fácil de deslumbrar, pero su forma encantadora de ser, porque para variar eso es otra cosa, su conversación inteligente, sus temas, o sea, y todo como él hablaba, me deslumbró, tal cual. Ahora, algo pasó acá, en este caso, es que, claro, le costó un poquito más, ¿no? O sea, le costó, es como que invierten, perdón por este término, pero es como que invierten en ese espacio hasta que ya la mujer o el hombre, que esto como decíamos, no solamente de mujeres, está ahí. Y un término una frase que tenía él, Sammy, te cuento, al principio era, usted dice rana y yo salto. Claro, claro. Y una le empodera mucho, ¿no? O sea, ya se vuelve parte de ya toda la dinámica. Sí, total, total, total. Y ya después incluso el tema de deslumbrar y se cae, obviamente en algún momento se cae todo esto porque no es cierto, porque no es verdad, porque siempre es con un fin, no es por mucho sentimiento ni mucho amor. Hay que tomar en cuenta que no estoy satanizando porque hay personas que tienen, a ver, todos tenemos rasgos narcisistas, eso es una realidad. Todos en algún punto, en algún rasgo, alguna cosita tenemos, obviamente unos más que otros, pero ya cuando se vuelve un trastorno de personalidad narcisista, que es con lo que le diagnosticaron ya cuando me divorcié, fue diagnosticado con esto. Wow. Claro, ya cuando me divorcié, ahí supimos que era lo que pasaba. Entonces, todos tenemos ese rasgo, quizás un poquito más de lo uno, un poquito menos de lo otro, pero todos tenemos una parte, entonces no hay que satanizar el punto de que eres narcisista y todo el mundo se asusta, no, porque cada uno tiene, ¿no?, su rasgo. Ahora, hay que tomar en cuenta muchísimo que siempre se va a buscar personas así, tanto Sarita, ahora los que le conocen, los que ya saben qué es lo que hace, cómo es de ella, tan espontánea y tan llena de luz, y las personas que me conocen a mí también, que dando gracias a Dios he trabajado muchísimo en mi autoestima y hay ciertas cosas que ya me estoy dando cuenta que sí soy. Ya les voy a ir contando qué fue lo que pasó en su momento. Entonces, sé que soy luz,
sé que puedo llegar a ser algo importante para la gente, que puedo llegar a ser esa persona que siempre fui. Tuve muchas cosas que siempre fui, quizás antes de casarme fui mucho luz, eh, no sé, eh, esa inocencia, esa inteligencia, a veces esa, no sé, ahora esa chispa que uno tiene, eso fue antes de haberme casado. Esa Sami feliz, esa Sami que le gustaba estar con gente, esa Sami que sabía cómo comportarse con las personas, le gustaba hablar. Ahora ya he vuelto, como pueden ver, me encanta mucho ya conversar, pero es una nueva versión la que uno se va reinventando después de todo esto. Entonces sí es un punto de que va ahí sumando puntitos, el tema mucho de la falta de empatía. Uno va viendo que ya ellos no sienten nada de empatía, no existe, no es que no quieran, no es que sea como que no sé, su punto ahí de no me da la gana de ser empático, sino que no lo tiene. Y ya después decía yo la frase siempre, no solo con personas así, sino con todo el mundo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y uno a veces espera que la gente te dé cosas como las que tú tienes en tu corazón. Entonces yo, en cambio, soy exageradamente empática. Entonces, para mí era un dolor muy fuerte. Para mí era un choque porque decía, wow, yo puedo hacer muchas cosas por él, muchas cosas yo dejo, hago, pongo, subo, bajo, no tengo problema, mientras sé que era un bien común como familia, no como esposos. Pero ya llega un momento en el que obviamente ya ves ahí que no hay empatía, pero ni de chiste. El llorar al lado de una persona narcisista es lo más doloroso del mundo porque te duelen cosas y tú lloras. Yo soy una persona que casi no lloro, pero pero ahora, por ejemplo, me doy cuenta que era algo necesario y que la gente tiene que validar también tu dolor, no entenderlo, al menos validarlo y decir, bueno, te acompaño, estoy aquí, soy tu esposo, pero no habían esas cosas. Entonces yo podía llorar con él al lado, que él era como que, no sé, estaba, no sé, o no estaba o cualquier persona no estaba. Entonces sí es una cosa súper importante el ver este tipo de puntos que es súper importante en el tema de que todo gira alrededor de ellos hablan mucho de ellos, yo conseguí esto, tengo esto, hice esto, pero todo el tiempo, ya de una manera muy exagerada, ¿no? Y ya el tema de la empatía, el tema de la admiración, entonces ya son el amor condicionado incluso, ya después cuando me casé era como no sé, si como que te portas bien y dale, nos vamos de viaje estas vacaciones, pero era porque estaba como premiándome algo que él estaba esperando que yo haga. Entonces ya súmale 10 años de una relación así, ya se vuelve una dinámica. Se vuelve normal para las mujeres, para nosotras, lo empezamos a normalizar. Y algo que también he visto, vamos perdiendo nuestra real esencia, como tú lo dijiste, Sammy, cómo eras tú antes versus a cómo fuiste durante esos años y versus a lo que eres ahora. Yo puedo decir a ciencia cierta que tú eres un sol de mujer, eres un sol de ser humano, eres una mujer muy valiosa, muy fuerte al 100%. Y ahí, yo quisiera nuevamente hacer, ¿qué te puedo decir? Te dan los flashbacks. Sí, claro, lo que pasa es que coincide. Y ahí nosotros decimos, por eso te decía, ¿por qué? Porque es igual, o sea, es igual. En esta experiencia de dice Rana, yo salto, que te comento, ¿no? Esta segunda experiencia, a esa me refiero. Pasaba algo súper interesante, porque ya, claro, cuando había avanzado la relación y ya se acabó la parte de mírame, yo soy wow, ya te tengo aquí. Entonces, claro, empezó esta dinámica de la falta de estas habilidades que tú acabas de señalar, como la empatía. Llegué al punto de decirme, yo no, o sea, ese término a mí no me gusta. Él me decía esto, ¿no? A mí ese término no me gusta, ese término no. Y yo empecé a coleccionar los términos que no le gustaban. Entre ellos estaba la empatía, porque para él ese término
le dolía la cabeza, decía que le fastidiaba ese término. Otro término era la reciprocidad, otro término que detestaba. Otro término que detestaba era el equilibrio. Cuando yo hablaba de equilibrio, me decía que ese término tampoco le gustaba. Entonces, mira, reciprocidad, empatía, equilibrio. ¡Wow! En algún momento yo le pregunté a una psicóloga qué opina de que una persona deteste estos tres términos. Y me supo decir algo hermoso. Me dijo, los tres términos tienen un fin similar. Empatía, reciprocidad y equilibrio hacen que una persona tenga que salir de su yo para ponerse en los zapatos del otro, desde el término empatía, para comprender al otro y para dejar su ego, para dejar su egoísmo a un lado. ¡Wow! Dije, entonces, ¿qué sucede? Mira que esos tres términos para esta persona eran invivibles, inconcebibles. Teníamos un montón de discusiones por aquello. Porque yo soy así, recontra, reempática. Mi hijo suele decir sobreempático. Yo soy sobreempática. Por Sí. eso tampoco tenía un choque loco. Decía, por Dios, ¿cómo puede ser posible que yo estoy acá y no encuentro reciprocidad en lo que hago, no encuentro empatía en lo que pasa, no encuentro equilibrio? Y cuando yo le hablaba de esto a mi Sami, y ahí quiero entrar en esta segunda parte, y tiene que ver con la economía. Sucede, y te cuento, y ahí como para enlazarlo, no sé si a ti te pasó, Sí. que tiene que ver con económico, pero te cuento que al principio él apareció como una persona solvente. Posterior, no, ya no tengo dinero, no me está yendo bien, entonces empieza a pagar todo tú, pero ojo, dame, dame, pon, compra, quiero, tráeme, me voy de viaje y no tengo calzoncillos y no tengo medias, me compras. Pero ojo, no quiero que me compres en el H&M, porque no, fatal. Quiero que me compres eso. Acá en el jardín ahí hay un almacén que a mí me gusta, así que Casi, casi. me acabó el perfume, Sammy, el perfume. O sea, se me acabó. Quiero leer un libro y porque en Quito hay un libro, tú me traes el libro, porque estábamos en otra provincia. Entonces tú me traes el libro que yo quiero, ¿no? Quiero que me traigas sushi. Hoy quiero comer pastel de chocolate. Compra, trae, consigue. Imagínate. Sí, sabes que llega un punto en el que ya es solo exigir y como uno es empático, yo al menos todavía tengo esa mala costumbre de que si alguien me da algo, yo tengo que devolverle de alguna u otra forma. Me quedé con eso, sé que ahora todo es a su justa medida, nada tiene que ser al extremo, eso ya lo conocemos muy bien, nada funciona cuando es al extremo. Entonces, es súper importante equilibrio, total, equilibrio. Es difícil, es fácil decirlo, es difícil aplicarlo, es muy difícil ser equilibrado en las cosas, pero sí llega un punto en el que yo ahora, por ejemplo, sí todavía sigo sintiendo, hay muchos rezagos que todavía tengo ahí y que las personas que ahora están en mi vida han tenido que ir sobrellevando estos miedos con los que ya salí, estas inseguridades con las que yo me quedé, eh, por todo. De hecho, ya fue un punto incluso de yo sentirme muy, muy fea, muy, quizás que nadie me podía querer, nadie me podía desear incluso como mujer. Y decía, claro, yo estoy en un punto en el que si yo salgo de aquí, nadie me va a hacer caso, o sea, yo voy a seguir, yo sé que soy mamá y voy a encabezar como que mi familia y mis cosas por mi lado, pero ya sé que si salgo de aquí, nadie me va a querer, nadie me va, no sé, no voy a llamar la atención a nadie y ya, sé que soy eso y punto, puedo vivir con eso. Pero claro, adentro hay una herida muy fuerte en el autoestima, en que incluso ya cuando fui mamá, por segunda vez, ya ahora sí ya con mi ex esposo, me hizo sentir que solo fui su medio para ser papá. Él ya tenía casi 40 años.
Entonces ya me decía como que, bueno, ¿y en qué estamos? Ya tenemos muchos años de casados, ¿qué vamos a hacer? Y ya fue como justo pasando pandemia y todo lo demás. Y decía, no, ya estamos varios años, ya estamos casi 7 años, ¿ok? Entonces yo creo que sí, ya es momento de ya tener un bebé y todo lo demás. Lo planeamos mucho, lo tuvimos. A Juan Pablo ahora tiene 5 años casi, casi. Entonces, en el momento fue eso, ¿no? Y fuimos papás y después ya fue como que me sentía que era solo como, casi le faltaba pagarme nada más para decirme, por favor, súbele, bájale, dale esto de comer, cámbiale de ropa así, ponle así, no le lleves de acá, no le subas, no le bajes, y todo. De hecho, me decía como, préstame, yo lo baño, yo déjalo porque tú no puedes, tú quizás se te vaya a resbalar. Entonces van poquitos puntitos, puntitos, puntitos al sumar que te hacen totalmente inútil. Yo, Sarita, salí de ahí y fui una persona totalmente inútil, sin capacidad de poder decidir nada. Yo iba al supermercado con mi hija, porque mi hija de mi primer, de la, no sé, mi hija mayor, que no tenía nada que ver con mi matrimonio, iba al Supermax y no sé, iba a cualquier supermercado para ver qué comprar y solo compraba las cosas que conocía que él compraba. Entonces ya se me iba todo de, tengo que tener el dinero, obviamente, porque estábamos bien económicamente, siempre estuvimos bien. Entonces, sí era como un punto de, yo no me voy a, no conozco nada más que esto. Me cueste mucho, me cueste poco, me cueste más o menos, pero eso es lo que conozco. Entonces, fui una persona que ni siquiera podía tomar decisiones propias, porque incluso tomaba decisiones hasta por mi hija mayor, no, no, que no se vaya, que no haga, que no suba, que no baje, dile que esté sentada, dile que esté acostada, dile que... Entonces yo por sobrellevar, o sea, ya después es como que te hartas mucho y solo dejas que, sí, verde, sí, verde, ok, no hay problema. Ya, si es azul, ok, es azul, aunque yo sé que es blanco. Entonces, ya por la paz de la casa era un tema de dime lo que tú necesites, ok, yo solo voy a dejarlo ahí y mal, o sea, súper, a mí me fue o sea, lo peor que pude haber hecho fue haber dejado que eso siga y continúe, porque ya cuando salí de ahí, Sarita, lo que te decía, ya cuando lo conversamos el lunes, yo dejé de ser persona. Yo ya no era una persona que hace lo que hace una persona, que decide, que habla, que opina, que cuenta, que sale con gente, porque hasta para eso yo estuve mucho tiempo desde pandemia, de hecho renuncié a un trabajo, fue pandemia justo, y yo durante todo ese tiempo, antes de trabajar en donde ahora estoy trabajando, él me mantenía todo ese tiempo. Estábamos bien, entonces obviamente no necesitaba trabajar y mi hijo obviamente necesitaba una mamá presente. Y eso era lo único que me encantaba, poder estar presente para mis hijos 24/7. Es lo único que puedo decir, wow, o sea, qué experiencia tan hermosa fue haber estado los primeros años de mi hijo 24/7. Pero claro, todo muy condicionado, todo así, todo sí, todo no, así no, así sí. Entonces ya para la paz mental hasta dejé yo de arreglarme. Si no le gustaban los anillos, no podía utilizar anillos. Y bueno, como ven, me encantan los anillos. Me encanta verme como, no así exagerada, pero me encanta utilizar accesorios. Y yo los dejé de utilizar y me veía súper mal, me veía súper mal, me veía muy flaquita, muy demacrada. La gente, lo poco que me veía, porque obviamente yo estaba en un ambiente súper controlado. Incluso mi hijo no les conocía a mis papás, no les conocía a mis hermanos ni a mis tíos. Entonces, sí fue un tema de estar en cuatro paredes, Sarita, estar casi, casi que prisionera en un lugar en donde yo no podía ver a nadie más que si era lo que él obviamente ya quería, decidía, no sé, por ejemplo, él cuando era sus amigos, chévere, vamos con mis amigos, pero si yo decía, mira, hay esta persona que me está invitando, no, mira, es que los enanos, los niños, o sabes que vamos por aquí, o mira, quiero irme donde mis papás. No, es que nos vamos por aquí, nos vamos por allá, yo te llevo, yo te traigo. Y era justamente para yo no estar en contacto con nadie. Sarita, estuve 4 años enclaustrada en cuatro paredes y ya cuando salgo a la vida laboral, que ya por fin como que me dijo, bueno, sí, ya siento que necesitas trabajar, porque supuestamente ya no estábamos bien económicamente, tan bien como decía, pese a que
estábamos bien, pero era un punto de no, ya quiero que me retribuyas lo que yo te he dado. Ya era un punto así. Entonces, cuando tú trabajes, yo necesito que ya me retribuyas. No fue literalmente, pero era eso, ¿no? Que pongas tú para esto y para el otro y por aquí y por allá y tienes que pagar las cosas de tu hija porque a mí ya no me alcanza. Entonces, ya cuando salí a la vida real, no sabía cómo relacionarme con la gente. Entonces, fue duro, fue súper duro. Qué duro. Sammy, qué tenaz, o sea, qué tenaz el poder seguirte en tu historia. Ah, voy a hacer un paréntesis. Eres una mujer muy valiente por estar acá y yo te agradezco muchísimo y poder contarnos a todos y a todas todo lo que tú viviste, porque es una cárcel. O sea, lo que tú viviste es una cárcel. Ahora, como te decía, ¿no? Esas red flags que tú tienes son muy parecidas a las mías y estoy segura que serán muy parecidas a las de muchas mujeres que Sí. hoy te escuchan. ¿Por qué? Porque es así, o sea, es de alguna manera es un cuadro, es un círculo, no sé cómo llamarlo, pero repetitivo. Entonces tú hablabas de la autoestima. Esa es otro check. Ellos se encargan de acabar con nuestra autoestima de diversas formas, de diversas maneras. En mi caso, yo te puedo decir, había algo súper interesante, me comparaba, entre comillas, era como que no lo hacía, pero sí me comparaba. Le encantaba enseñarme las fotos de la amiga, de la ex, de la que no sé, es que la profesora de mi hija me está coqueteando. O sea, la profesora de mi hija me coquetea. Es que mi ex tenía voy a decirlo así, un lindo cuerpo, cocinaba rico, es que así, empezaba con este tipo de comparaciones que tú dices, wow, o sea, yo no cocino, Sammy, yo no cocino. Quienes me conocen saben que la cocina para mí es un cuarto oscuro o sea, en esta casa es un cuarto oscuro. Esto es claro, ¿no? Y mira, quienes me conocen también no se imaginan cómo yo cambié. O sea, yo era una persona diferente allá. Era una persona muy distinta, porque automáticamente yo llegaba a ese lugar está en Riobamba, y me volví una persona distinta. Sammy, créeme, tú no me reconocerías. Me achicaba, automáticamente me achicaba. Te acomodas mucho a la situación para no incomodarle y que no haya ningún estrés ahí. Tomando Cocinaba, en cuenta que todo el tiempo estás en alerta, porque estás haciendo cosas que tú no eres. Estás en alerta todo el tiempo. Sammy, cocinaba. Sí, o sea, si la cocina es un cuarto oscuro para mí, ahí yo cocinaba. ¿Por qué? Porque, ojo, al principio, en ese momento tan bonito, él me ayudaba con eso, ¿no? Cocinaba, me decía, bueno, Y cocinas delicioso, que es lo peor. y después, no, hágame la comida. Cocine, Okay. ya cocinar. ¿Qué será? Y yo, pobre, en cómo le hago, cómo le haré, cómo digo. Sammy, una persona desconocida para ti, yo, chiquitita, con mi autoestima ya bastante Golpeado. nada para ese entonces, por este tipo de comparaciones y por otro tipo de comparaciones también. Bueno, ese tema no lo podemos abrir acá. Todavía no, ajá. Sí, Ya yo no, te entiendo. Ya porque van a puntos muy íntimos en los cuales a una le acaban totalmente. A una le acaban totalmente. Ya cuando pasaron estas cosas, ya tú ya te pones ya demasiado débil para las cosas, ¿no? Es súper complejo. sí, sí, mi Sammy, y ya mismo el tiempo me dice por Sí, ahí, faltan 15 15 minutos. minutos, y con Sammy, ¿qué bestia? Es que si nos ponemos a conversar, nos podemos ir, no sé, 2, 3, 4, 5 programas, porque esto no para. Sammy, vamos a cerrar con algo que es importante, y no sé tú qué opinas, esto forma parte de mis apuntes, Claro. y es la transparencia. A ver, ¿a qué me refiero con la transparencia? Te voy a leer esto que está acá. El amor no duele. Definitivamente el amor no duele. Lo que duele es la manipulación disfrazada de afecto. En mi caso, yo pasé 2 años y un poco más, unos 2 años, 3 meses, que el silencio para mí era la cárcel del abusador,
Y la palabra es la llave de la víctima, porque cuando yo empecé a hablar, las cosas se empezaron a poner mal, porque yo ya me empecé a defender, yo ya empecé a gritar, incluso hacía para él shows, pero era mi desesperación, Sammy, yo gritaba, no tienes idea cómo gritaba, hasta la última vez que yo recuerdo, tenía ganas de coger el teléfono lo tenía en la mano, tenía ganas de botarlo. Es que estas personas nos llevan al límite. Entonces, claro, llevan al límite de la razón de un ser humano. Y bueno, hoy contigo que hemos hablado mucho sobre el tema, es algo que nadie quiere contar y tú lo dijiste al principio, y el cómo poder sobrevivir a este tipo de situaciones y por qué denunciar es un acto de amor propio y es el acto de amor propio más grande que existe. ¿Saben? Hay una cosa muy importante acá. Esto es violencia psicológica. Aquí, en China, en Japón, donde tú quieras. Esto es violencia psicológica. Yo conversaba con una abogada que nos va a acompañar pronto también sobre esto y ella me decía, es que en Ecuador este tipo de denuncias no prosperan, o sea, tenemos un 10% que pasa a juicio y el 90% se queda como que en un primer momento, la denuncia. Si tú en este instante que estuviste viviendo tenías la oportunidad de denunciar, ¿lo hubieses hecho? Ya mi silencio creo que te dice todo. Creería que no, porque hay muchas cosas de por medio. Yo ahora he tenido que perder mucho para poder estar ahora como estoy, pero perdí mucho, mucho, Sarita, mucho. Perdí mi hijo, perdí un hogar, perdí muchas, muchas cosas. Eh, y quizás incluso se vuelve hasta más difícil porque como tú estás ahí adentro y nadie sabe de tus cosas, ¿cómo las puedes tú poner en evidencia? O sea, no hay forma, no, no, ¿qué te puedo decir? Sí, me gritó, sí, nos golpeamos, sí, a mi hija la trataba muy mal, sí, me dejó encerrada en una casa durante mucho tiempo, sí, pero ¿cómo? Yo estoy casada con él y tú sabes lo que significa estar casada con alguien, por legalmente estás ahí por tu decisión, entre comillas, y no, no es así. Entonces, yo creería que no, ahora estoy pasando por el proceso de divorcio muy complejo, estuvo todo el asunto, tú lo conoces, sabes todo lo que tuve que dejar, todo lo que tuve que ceder, porque la paz, o sea, yo volverle a ver, crea un trauma para mí. Yo cada vez que le tenía que ver por X o Y razón, yo temblaba. Es un trauma. Eso, tú, de hecho, después tienes síndrome postraumático después de haber estado con un narcisista. Entonces, no es fácil, no es una cosa de que tú quieras después de seguirle viendo y estar litigando y estar ahí en todas estas situaciones, porque no es justo para nadie. Yo quería salir corriendo y eso fue lo único que hice. Quédate con todo, de hecho, está ahí con todo lo que tiene, con todo lo que construimos juntos, se quedó él y lo digo no desde el punto de, yo no, porque mi paz era muchísimo más valiosa y es mucho más valiosa ahora que lo que hubiera perdido, ¿no? En tema, no sé, de cosas. Entonces, si me preguntas si yo lo hubiera hecho, no, no, me hubiera quitado más paz. Me encanta lo que dices, Sammy. Me encanta porque desde lo que tú viviste en ese encierro, en ese espacio tan, no sé, ahogante, se me viene a la mente como que me Sí. ahogo y al salir de ahí fue ya esa una gran bendición para ti. Yo estoy muy contenta que estás así como estás, como te veo, radiante, como un sol. Y bueno, para complementar al 100%, yo te puedo decir, ahora ya a mi edad, ya grandecita, a los 18 que les contaba y te contaba de esa experiencia, no hice nada porque no sabía. A esta edad, Sammy, créeme que yo sí lo haría. Y yo pienso que lo haré. En el Ecuador son 2 años que una persona tiene para que prescriba este tipo de violencias es supremamente complicado, tal como lo acabas de decir, el cómo yo puedo demostrar que esto, lo que yo digo es, ha generado
estrés postraumático en mi vida. ¿Cómo demuestras todo eso? Y hacia allá me quiero ir, ¿sabes? Yo quiero llegar a entender un poquito más sobre este tema y el siguiente programa va a estar dedicado a eso también. Cómo desde el lado de la justicia a nosotras las mujeres se nos escucha, se nos entiende, se nos mira. Ojo, no solo mujeres, perdón, también hombres que atraviesan de esto. Sí. Se puede sostener, en este caso, mi versión, lo que yo estoy diciendo es que yo no estoy loca. Lo que yo pasé no es mentira, es verdad. Contra la otra persona, que por obvias razones también tiene derecho a la defensa. Entonces, mi querida Sammy, yo te cuento, yo sí quisiera entrar en este espacio de lo de la denuncia, porque yo quiero llevar un diario. Desde ahí parte, ¿no? El diario, ¿has visto la película del diario de una pasión? Sí, por supuesto. Aquí yo quiero llevar el diario de una denuncia. Porque te juro, quiero ver todo lo que me dicen. El 90% no pasa a juicio y el 10% sí pasa. Ok, perfecto. ¿Bajo qué argumentos? ¿Bajo qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Que porque es difícil determinar que la mujer en este momento está diciendo la verdad, o quizá está mintiendo, o quizá está exagerando, porque me contaban, te cuento también, me contaban, Sí. que dicen los psicólogos en las pericias, te dicen lo que pasa es que la señorita o la señora exagera lo que está mencionando. O por último, que ya ha pasado un año y miren, está bien, no llora, no se siente mal. Si la veo perfecta, por Dios. Después de un año, cualquier persona de alguna forma pasó por terapia. Por supuesto, por muchas cosas. Sí. Algo hizo. Y obviamente, pues ya no sigue siendo la misma de hace un año donde sufría el abuso al 100%. Entonces, definitivamente el diario de una denuncia, no sé cómo lo vamos a llamar, todavía no está el nombre, que es al revés del diario de una pasión. Después hacemos película y le vendemos a Netflix. Ay, Sí. pero el detalle es que quiero ver eso, ¿no? Quiero saber un poquito más. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué es lo que tienes que pasar? ¿Cómo, o sea, cómo es la realidad de todo este tema? Porque no es solo el hecho de que tú estés ahí y luego logres de alguna u otra forma salir. Que aquí sí quiero como entablar muchísimo el agradecimiento total y sincero a todas las personas, mi familia, mis hermanos, mis amigos cercanos de mi trabajo, ahora mi pareja también, que fueron personas que sin ellos yo la verdad no lo hubiera logrado, Sarita. Eso es todo. Y yo tengo que agradecer eso también porque no fue solo yo, que yo dije, bueno, que ya me voy, sino porque tuve una red de importante que ahora me está conmigo en las buenas, en las malas, en las peores hasta ahora, y que han sabido sobrellevar todo mi proceso, desde que lloraba desesperadamente hasta ahora, lo que ahora he logrado, que me siento muy orgullosa también por esto, y que ahora soy una mejor mamá, una mejor mujer, una mejor persona, y sí quería tomarme este espacio para agradecerles a todos los que saben que han estado ahí conmigo y que se merecen obviamente muchísimas bendiciones por haber dejado lo que tenían de su tiempo y me lo dieron a mí. Eso. Me encanta, Sammy. Te iba a pedir el mensaje final, pero este fue el mensaje final. Y por factor tiempo, qué pena, nos tenemos que despedir. Sammy, para mí ha sido, aparte de un honor, bueno, es un honor y ha sido un honor para el equipo tenerte acá. Gracias. Es una gran bendición para mí conocerte. Estoy muy feliz de verte como ahora te veo y te decía, eres un sol. De mi parte, simplemente enviarte millones más de bendiciones para ti, para tu vida, para tu familia y sobre todas las cosas para quienes nos miran, que en este programa hemos conversado mucho sobre un tema importante y es el narcisismo. No lo vamos a satanizar como Sammy lo dijo al inicio, pero sí vamos a poner un poco más de énfasis en nuestro país, países en Latinoamérica que lo están tomando muy en serio y yo quisiera que juntas levantemos esa bandera para tomarlo en serio también en el nuestro.
Agradecerte nuevamente a mi querida Sami, gracias por decir sí, gracias por aceptar estar acá con nosotros. Millones y millones de besos y abrazos y nos vemos. Espero que también nos puedan seguir porque esto tiene un hilo conductor, ¿no? Este es el inicio, como les decía, es la apertura. La siguiente semana vamos a hablar de algo un poco más técnico, jurídico y así sucesivamente. Sami, un Dios te pague. No, gracias a ti, gracias a ti, gracias a todos por los que van a entrar, los que van a ver después, los que ya estuvieron con nosotros acompañándonos. Esperamos que este espacio que hace Sarita con todo el amor del mundo sea de mucha ayuda para todas las personas que están pasando por esto y que no saben qué hacer. Busquen ayuda, busquen una red, es importante. Lean libros, hay libros que hablan de esto. Ustedes googleen, hagan cualquier cosa que sea necesaria para que ustedes puedan salir de ahí y no se sientan culpables. Yo salí de ahí con mi ropa y la ropa de mi hija, no salí con nada más, no tenía nada más. Y bueno, ahora les estoy hablando desde mi departamento, entonces lo pueden hacer, no es fácil. Les abrazo muchísimo, te abrazo muchísimo, Sarita, y gracias una vez más. Una buena noche para todos. Linda noche.